Ecuador vive un momento muy difícil en lo económico, en lo político, en lo social y en lo sanitario por la pandemia del coronavirus y la negligencia del gobierno de Lenín Moreno. Pero más allá de eso, es un momento que nos impone un determinado reto. Un reto para las fuerzas progresistas y de izquierda, las verdaderas fuerzas progresistas y de izquierda, que es construir unas herramientas de unidad para ir a un proceso de cambios. En el año 2009 escribí en un análisis que se estaba forjando una nueva derecha en Ecuador y América Latina. Una derecha que buscaba contrarrestar el avance de los gobiernos progresistas o de izquierda que estaban triunfando electoralmente. En el caso ecuatoriano mencionaba a determinados personajes de los medios de comunicación que asumían abiertamente su papel de actores políticos, a determinados sectores sociales y políticos opositores al gobierno y a otros que apoyaban o estaban dentro del propio gobierno. Entre los sectores internos mencionaba a Ruptura de los 25 con una estructura de pensamiento de la mayoría de sus integrantes surgida de la ex democracia popular, democracia cristiana. Sectores vinculados a Lenín Moreno supuestamente de izquierda, que históricamente vivieron del oportunismo, y otros que eran más fácil de identificar porque siempre habían estado vinculados a la derecha. Algunos de esos sectores que antes estuvieron vinculados a la derecha y estaban en el gobierno, se podían asumir como parte de una política de alianzas o vínculos de amistad o lealtades con el presidente y el gobierno. Con ellos se podía estar en desacuerdo, pero estaba claro, porque no le mentían a nadie, que además de aportar a la gestión gubernamental, eran quienes eran, no se disfrazaban. El problema mayor eran los otros, que apenas cambiara la realidad, volverían a ser lo que siempre fueron, como ciertos prefectos, alcaldes, asesores, asambleístas y tantos más que se acomodaron a la sombra de un gobiernismo entre comillas, acrítico, durante los 10 años del presidente Rafael Correa. Pero eran todavía más preocupantes los sectores que en algún momento podían haberse reivindicado de izquierda o disfrazado de izquierda, y en el minuto indicado fueron, son y serán sumisos a la derecha, al poder económico y a la influencia estadounidense. En ese sentido me preocupaban los sectores mencionados y los grupos o personajes que en algún momento incluso pertenecieron a la izquierda tradicional y ayudaron a hundir esa izquierda tradicional, ya sean del Partido Comunista, Socialista o MIR, además de estos jóvenes que decían que eran parte de una ruptura que no era tal. Unos y otros fueron y son parte de la farsa política que en momentos importantes terminaban siendo serviles al colonialismo político, los poderes económicos nacionales y transnacionales. Esa preocupación no surgió a partir de la llegada al gobierno de Rafael Correa, sino que mucho antes, cuando se acercaban al movimiento indígena tratando de influenciarlo. Por lo tanto, no creo que esos sectores hayan sido traicioneros o traidores y hayan traicionado, sino que siempre respondieron a un sentido de clase. Más allá de ocultarse o de sumisión, más allá de ocultarse en su crítica actual al gobierno de Rafael Correa o directamente en su odio al expresidente por no haberles dado el puestito o espacio que querían tener, esos sectores o personajes han tenido siempre la misma postura política, social y económica, no han cambiado. Por lo tanto, era casi obvio que terminarían asumiendo la postura que asumieron con el actual gobierno.